Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto verles. Estamos llegando aquí al final de esta serie de discipulado. Y bueno, quiero tener una palabra de agradecimiento al pastor Juan y a la iglesia por la invitación para estar con ustedes en estos días. Espero que el Señor haya enriquecido en algo sus vidas y haya traído algún mensaje. Y el tema en conclusión para estos días, en el día de hoy, es hablar sobre la trascendencia del discípulo. Es decir, hemos visto las respuestas que el discípulo tiene el primer día para su vida, quién es Dios, qué hacemos con Dios, cuál es el sentido de la vida, eso es lo que hemos visto el primer día. El viernes estuvimos hablando sobre los tiempos, el pasado, el presente, el futuro, cómo se va resolviendo en nosotros y qué importancia tiene. Ayer hablando sobre las responsabilidades sociales, tomamos como el ejemplo de Aquila y Priscila. Y bueno, espero que haya sido por lo menos de bendición para algunos de ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema de la trascendencia. ¿Qué quiere decir trascendencia? Trascender quiere decir que yo me genero en el futuro de la vida. Yo me genero en el futuro de la vida. Vamos a usar un pasaje, dicho sea de paso, que está en Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo, llegando a Mileto, hace un discurso ante los que estaban allí, comentándoles que él se iba a ir a Roma y sabía que posiblemente no los iba a volver a ver en vida a los que estaban ahí en aquella ciudad. El apóstol Pablo hace un raconto de su vida, de lo cual vamos a sacar 4 o 5 ideas para hoy. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Alguna vez yo leí que las experiencias de las personas que están al borde de la muerte son una de las experiencias más interesantes, porque según dicen, el raconto de su vida pasada llega muy rápidamente. Las personas mayores, y esto tiene quizás alguna incidencia, tienen más recuerdos a veces de su adolescencia y de cuando eran niños que lo que pasó el mes anterior. Parece que la mente nos hace una especie de trampa y nos hace recordar cosas que realmente nosotros pensamos que estaban totalmente olvidadas, pero estaban ahí. Más de una vez en la Biblia, en los Salmos y en muchos otros pasajes, hay una invocación a examinarnos. Examina, oh Dios, mi corazón. Pablo y Pedro en sus cartas hablaban de examinarse. Siempre evaluarse a uno mismo no es fácil. Evaluarse a uno mismo no es fácil en cualquier sentido. Y no nos gusta la evaluación, no nos gusta que nos digan que estuvimos mal, que estuvimos bien, que estuvimos más o menos. Y el examinarse es muy sano. El salmista pide que Dios lo examine, que eso es una prueba difícil, ¿no? Que Dios examine la vida mía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos 2 cosas o 3 cosas, somos lo que somos y después somos los que escondemos que nosotros somos. Hay un libro muy interesante que se llama Lo que los hombres piensan en sus pensamientos íntimos, de MacDonald es el que lo escribió, muy bueno. ¿Por qué? Porque él demuestra en ese libro que hay un mundo interior que muchas veces lo podemos esconder y que nadie sabe lo que nosotros pensamos. Y hay algunos que es muy difícil, hay personas que son pétreas, que uno lo mira y nunca sabe ni a dónde están. Bueno, pero no es el caso este. Ahora, cuando el Señor viene y examina la vida mía, bueno, uno tiene que atenerse a las consecuencias esas. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo busca el examen. ¿Qué hace el cristiano? El cristiano no busca el examen. Esa es una diferencia abismal que hay. El cristiano puede vivir su vida entreteniéndose con la iglesia, viene a la iglesia, estudia cursos, esto y aquello, canta en el coro o no, pero nunca se para a sentarse y decir, bueno, ¿cómo estoy yo delante de Dios? No cómo estoy yo delante de la iglesia o delante del pastor, cómo estoy yo delante de Dios. El discípulo forzosamente tiene que sentarse a examinarse. ¿Por qué? Porque su trascendencia va a ir en base a eso. A ver, la visión que el discípulo tiene es trascender de él mismo a otros y bendecir a otros y traer a otros y llevar el evangelio a otros, que no muchas veces sucede con el cristiano. El cristiano tiene una vida
digamos, de espasmos evangelísticos. De vez en cuando, si le sale la oportunidad, le habla de Cristo a alguien o invita a la iglesia a alguien. De muy de vez en cuando. El discípulo constantemente está pensando en cómo llevar su fe a otros, trascender a otros a través de su vida, a través de su palabra, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, nos da una lección impresionante acerca de qué sucede cuando el discípulo se examina en algún momento de su vida. No es necesario esperar un día antes de la muerte de uno, si uno pudiera llegar a saber cuando uno muere, y un día antes hacer un examen. No es necesario eso. En cualquier momento de la vida tenemos que parar y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me espera? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque una vez examinado a mí mismo, vamos a ver, resurge la importancia de comunicar el Evangelio y mi vida a otro. Vamos a ir adelantando algunas definiciones. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar realmente presentar a Cristo, sí, pero es presentar al Cristo que yo tengo, que yo viví, que yo creí, que por ahí es muy corto en relación al Cristo de los evangelios, por ahí es muy corto en relación al Cristo del plan de la redención, pero entre el Cristo bíblico y la persona que me va a escuchar predicar estoy yo, y yo soy el lector, yo soy el traductor, el intérprete de Cristo a la persona esa. No sé si me siguen. Es decir, yo voy a hablar de Cristo a otro por lo que Cristo hizo en la vida mía, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi vida, mi familia, mi casa, mi oficio, mi profesión, etcétera, 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 vienen todos juntos a impactar o no. Yo he conocido personas cristianas con un testimonio muy pobre en su vida, en su trabajo, en su oficio. Sin embargo, son excelentes comunicadores del Evangelio. Y quizás una vez escuché a alguien, dice, este realmente habla muy bien y me convence, pero como yo conozco su vida, todo lo que me dice él pierde sentido. Es decir, el que no es cristiano tiene un examen muy duro de nosotros, si nos conoce. Entonces, a veces nosotros hacemos esfuerzos enormes para evangelizar a alguien, cuando en realidad la evangelización tendría que ser algo natural que surja nuestro a través de lo que la vida es. Yo tengo un amigo abogado, que se apartó del Señor hace muchísimos años, prácticamente es un incrédulo en toda su vida, un hombre que conoció 2 o 3 divorcios, separaciones, etcétera, etcétera. Y un día nos ponemos en contacto porque él vive en otra ciudad y le digo, ¿por qué no vienes a almorzar a mi casa? Y nos conocemos, él prácticamente conoce toda mi vida, mi pastorado, mi trabajo, etcétera. Entonces él llegó a casa y estábamos mi esposa y yo y preparamos un almuerzo ahí simple y cuando nos sentamos a almorzar los 3, yo digo, mira, le digo, aquí damos gracias a Dios por los alimentos. Me miró, dice, yo me acuerdo de eso. Y bueno, y ahí yo lloré, tomamos de la mano mi esposa y él, oramos. Y cuando terminé de orar, lo encontré llorando profundamente. Y él me decía a mí, en este momento veo todo lo que en mi vida perdí por haberme apartado de Dios. Y yo no había dicho ni un versículo, nada. Sino fue el impacto de esa oración por unos alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro mensaje es nuestro mensaje con todo lo que uno es, con la personalidad que uno es. Bien. Vamos a ver este pasaje porque es muy interesante. Vamos a empezar por el versículo 19 de Hechos 20. Pablo llegó a Mileto y cuando vinieron a él, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado, eso está en el versículo 18, y en el 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y luego él dice, como nada, bueno, vamos a seguir. Pablo dice, ustedes saben cómo me he comportado y ustedes saben con toda humildad y con toda lágrimas lo que yo he vivido, lo que yo he pasado. La vida de Pablo no era oscura.
La primera capacidad que yo tengo para trascender es decir, ¿cuánto me está costando el Evangelio a mí? ¿Cuánto me está costando el Evangelio a mí? ¿Puede ser que no me cueste nada? Sí, puede ser. Pero el que es discípulo va a saber lo que le cuesta creer. Porque él va a tomar decisiones que están en contra de la corriente del mundo. Él va a tomar decisiones difíciles. Uno toma constantemente decisiones que no están de acuerdo a lo que la gente piensa. Y muchas veces uno tiene que decir, bueno, esta es mi casa, esta es mi familia, y yo tomo las decisiones estas. Cosas a veces muy simples. Yo tengo 3 hijos, de los cuales se han criado en los caminos del Señor, y hemos tomado decisiones. Por ejemplo, mi hijo es un amante del fútbol, un amante del fútbol. Pero ¿cuándo son los partidos de fútbol? El día domingo. ¿Y el domingo es el día de quién? Día del Señor. Y mi hijo ahora tiene 34 años, ¿no? Así que hablamos de otra manera. Y hoy él entiende, en ese momento él se me enojó porque él quería ir a jugar al fútbol. Pero dije, no, mira, el domingo es el día del Señor, vamos todos al Señor. Cuando tú seas grande y tomes tus decisiones, haz lo que tú quieras. Y él cuando saca el tema dice, fueron decisiones difíciles, yo las sufrí, yo lloré, yo quería estar en otro lado. Ahora la vida se va pasando y me doy cuenta que si yo quiero a Dios tengo que ponerlo en primer lugar siempre. Ahora son decisiones en mi trabajo. Y muchas veces, cuando estamos en el trabajo de la iglesia, el trabajo de la iglesia no es fácil, no es fácil. Yo siempre digo que hay que tener una piel demasiado dura, casi cuero, para estar en la iglesia y trabajar en la iglesia. No es fácil, el diablo nos va a atacar siempre. Ahora, Pablo dice que con humildad y con lágrimas él trabajó, que eso es lo más importante. Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe en mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ninguna cosa estimo preciosa más que esa, la de comunicar el Evangelio. Bueno, ahora usted lee esto y dice, bueno, este es el apóstol Pablo, pero yo no soy el apóstol Pablo. Bueno, esto es para un pastor, pero yo no soy pastor. Esto es para un anciano, yo no soy anciano de la iglesia. Yo soy un simple cristiano que quiere quedar bien en la vida y andar con Dios. Bueno, olvídese de esto, porque lo que Pablo nos habla a nosotros, nos instruye. Pablo no dice esto que voy a decir, esto es exclusivamente para los que son importantes, entre 2 comillas, en la iglesia. No. Esto es para todos el que quiere ser. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada estimo precioso lo que yo tengo en mi vida para llegar a predicar el Evangelio. Supongamos que usted se muere. Supongamos. Y vamos a imaginarnos que llega a la presencia de Dios. Y usted tiene que dar cuentas de su vida. Y yo quiero que usted lo piense realmente si esto es así. Yo no lo conozco a usted a mí no me conoce. Bueno, entonces yo llego a la presencia de Dios. Quizás el Señor me dice, bueno, perfecto, tú crees, has creído en Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a hacer una valoración de la vida tuya. Y dice, no, usted le dice, no, he sido un buen padre, un buen esposo. Según Pablo, a ver, voy a decir algo que a muchos le va a costar. Eso no vale nada. Miren, yo he sido un buen cónyuge, inclusive en la iglesia, cada vez que hubo reuniones de matrimonio, fuimos con mi esposa y yo aparentábamos en la iglesia amarnos, después en la casa era otra cosa, ¿no? Pero nos amábamos, en la iglesia participamos en ministerio. Por ahí Dios me dice, no sirve de nada. No, pero mire que yo he criado a mis hijos y mis hijos han tenido el primer lugar y yo me preocupé. No alcanza. No, pero mira que no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque el discípulo tiene su conexión directamente con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús me va a decir a mí, ¿consideraste como pérdida todo
por amor a la predicación del Evangelio. Y es allí donde el cristiano simple reacciona y dice, no, mire, mi deber primero, antes de predicar, mi deber primero era mantener a mi familia, mi deber primero era criar a mis hijos, mi deber primero era mejorar su casa. No. Hoy yo vengo a decirles a ustedes que el examen de trascendencia no tiene que ver con lo que usted cumplió. El examen de trascendencia tiene que ver cómo es su relación con Cristo Jesús. Y en cuanto usted piense que todas estas cosas excelentes que usted hizo, buen padre, buen esposo, buena madre, frente a las implicaciones de Cristo Jesús, no valen. Dice, pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Se acuerdan del texto, aquel que dice, el que me amare más a mí que al padre, a la madre? Es duro eso. Un creyente un día me vino y me dijo, ¿cómo se entiende eso, pastor? Muy fácil, le digo. El Señor recalcula la vida y le pone donde debe de estar. ¿Y cómo, pastor? Usted me va a decir que el que no dejare padre y hermano y amigos e hijos no puede. ¿Por qué? Porque esto que es intrínsecamente bueno puede ser el entretenimiento de mi vida para no servir al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo que casarme, no tengo que tener hijos? No. Cásese. No sé cuántos solteros hay acá por la cara de felicidad que tienen. No, cásese, tenga hijos, pero acuérdese que nada de eso es una excusa para servir al Señor. Ahí donde estamos equivocados. Yo tuve un hermano muy querido mío en la iglesia, que nunca tenía tiempo para servir al Señor, porque tuvo hijos, le salieron mal, se casaron, tuvo que criar nietos y me decía, mire Walter, me es muy difícil, ¿por qué? Porque yo tengo mis hijos, mis nietos, qué sé yo. Y un día hablando muy en serio le digo, ¿está todo bien y está todo mal? ¿Cómo está todo bien? Está todo bien porque hay que preocuparse. ¿Está todo mal porque usted está poniendo la excusa a lo que el Señor exige de la vida suya? Vamos a seguir. Hay unos versículos más interesantes en el discurso de despedida de Pablo. Versículos 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesaria a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo no le robé nada a nadie. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Sino que yo he trabajado en lo necesario. Bueno, usted me dice, bueno, esto, pastor, está lejos de mí, yo no. Está bien, perfecto. Pero esto es mucho más allá que oro, vestido. Esto habla de principios en la vida. Hay creyentes que no tienen principios. ¿Cómo, pastor, puede ser eso? Sí, señor. Hay algún cristiano que otro que yo tengo en la iglesia que no trabajó nunca en su vida. Siempre es flotando en la iglesia, siempre evadiendo el tema, ¿cuál es tu trabajo? No, sí, pastor, sí, bueno, ahora con el tema de toda la internet y toda la historia, encuentran todo un discurso para decir que no hacen nada. Interesante. Y la pregunta es que uno ve a otros cristianos que progresan y que van creciendo y que son generosos y que el Señor los bendice. En cambio, otros no. Otros están ahí. Es decir, son muy buenos, pero no tienen principios de vida, no han tomado, por distintas razones, a veces por problemas de familia, traumas psicológicos, qué sé yo, montones. Ahora, el discípulo tiene principios. El cristiano no necesariamente los vive, los tiene. El cristiano encontró al Señor y está contento. Y viene a la iglesia. Y uno lo ve en la iglesia que flota de un lado a otro. Buenísimo el muchacho o la chica, extraordinaria. El discípulo no. El discípulo es cristiano, sí. Sí.
pero el discípulo tiene principios que hacen a qué, a su vida, a su economía, a su trabajo, hacen a la honestidad con que él se maneja. No tiene ninguna vergüenza de decir lo que hace y lo que no hace, sea que adquiera poco o adquiera mucho. Estos principios convalidan todo lo que uno hace, todo lo que uno hace. Y eso va, a ver, entre dos comillas, va en la fe y va mucho más allá de la fe. Hay gente que llegó a Cristo con un trasfondo muy duro, muy difícil, y que les cuesta mucho. Han tenido sus modalidades, como dije antes, de trabajar y no trabajar. Quizás han llegado a la iglesia con necesidades económicas y la iglesia los ayudó, pero la iglesia no puede mantener a alguien de por vida porque no enfrenta los valores que él debe de enfrentar. El discípulo toma en serio eso. Es un Aquila y Priscila que trabaja, es un Pablo que cuando no tuvo sustento trabajó. No le tiene miedo a eso. Él se mueve. Y en algún momento cuando tenga que dar examen de su propia vida, él va a decir que yo no codicié nada, ni oro ni vestido. Lo que tengo, lo tengo porque las manos mías trabajaron. Las manos mías trabajaron. Nos falta muchas veces una teología del trabajo. Cuando Adán es creado, Dios lo manda a administrar la tierra, porque inmediatamente que el trabajo es la autotrascendencia que uno tiene en lo que uno hace. Es el orfebre que construye, es el arquitecto que planifica, es alguien que trae su vida y lo vuelca sobre un proyecto de vida. El discípulo lo hace eso. El discípulo transforma. Yo esto a veces... Y quiero seguir adelante, pero es un tema que me apasiona mucho. Eso yo lo he visto, por ejemplo, entre los varones y mujeres que aspiran a entrar al ministerio. Es muy interesante esto. El ministerio es desafiante, y más cuando yo tengo principios. El problema es cuando no los tengo. En la Argentina me tocó examinar a un pastor joven, y yo cuando examinamos su vida, las horas que trabajaba, qué hacía, cómo gastaba el dinero, cómo pensaba, era un desastre. Seguro, ¿quién lo controla? Nadie. Y ahora, ¿cuál es el gran tema? Son los frutos que uno da. Y a veces los frutos que uno da no tienen que ver con el diablo, que no me da fruto. Los frutos que no da tienen que ver con mis principios que no existen. Y quiero avanzar un poco más. En este pasaje, versículo 20 y 21, Pablo dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Y si ustedes van al versículo 26 y 27, van a ver que, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Bien, supongamos que a todos nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos diga, mira, ustedes van a pasar a la eternidad el miércoles tanto, del año tanto, del mes tanto. Muy bien, un día antes tienen que rendir cuentas. Bueno, un día antes yo me preparo para rendir cuentas. Y una de las cuentas que dice Pablo es, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Él donó sangre para cuando se enfermen los otros? No. Lo que quiere decir Pablo es que yo estoy al margen de sus decisiones entre la condenación eterna y la salvación eterna. ¿Por qué? Porque yo no rehuí darlos el consejo a todos. Y una de los temas acá importantes que Pablo dice, yo prediqué el Evangelio. Lo prediqué y no rehuí darlos todo el consejo de Dios. Y ahí viene el gran problema nuestro. El cristiano esto no, como dije antes, no lo vive. El cristiano apenas puede resolver los problemas de él. El discípulo trascendió, resolvió los problemas de él y ahora tiene que trascender a otro.
Cada hombre del libro de los Hechos trascendió a sí mismo. Lo hizo Pedro, lo hizo Juan, lo hizo Pablo. Pablo bendijo a una cantidad de gente que estuvo alrededor. Pablo bendijo a un joven, Marcos, que fue Juan Marcos, y ese Marcos, que era carácter debilucho, que se fue, que se vino, se rescata. Marcos termina escribiendo el cuarto evangelio. Impresionante. Es decir, trascendió en vidas más allá de uno mismo. Entonces, hermanos, en esta mañana yo le hago la misma pregunta a ustedes que me la hice a mí. ¿Cómo yo estoy trascendiendo en otros? ¿Cómo yo estoy trascendiendo en otros? Ahora, ¿cómo empieza esto? Empieza evidentemente con la comunicación de la vida mía, del evangelio mío. Yo le comparto a alguien, esa persona aceptará o no, y si acepta me va a ver como un ejemplo de vida, y yo tengo la responsabilidad de llevarlo al Señor y bendecirle. El discípulo está preocupado por su generación, por su trascendencia en otros. Yo pregunto, ¿ustedes están preocupados por la trascendencia de ustedes en otros? No es necesario que me lo contesten, pero yo quisiera que lo piensen. Ahora, a veces uno solo dice, pero es muy fácil esto. El ejercicio lo hice en la iglesia, ayer hicimos un poco de esto. Esa silla que está ocupando usted. ¿Cuántos de ustedes ocupan la misma silla cuando vienen? Levante la mano. La misma silla aquí en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes vienen y van directamente a esa silla? 1, 2, 3. Yo pensé que era un mal de la iglesia nuestra, nada más, allá en Buenos Aires. Sí, allá los creyentes compran su silla y se sientan, y si hay alguien que lo ocupa le dice, disculpe, esta es mi silla. Hay 500 sillas, no, pero esta es mi silla. Le voy a hacer una pregunta de corazón a corazón. Si el Señor lo llama a la presencia suya, ¿quién va a ocupar la silla suya? ¿Pensó esto alguna vez? Sí, el cristiano dice, y que lo ocupe el que venga. No. El discípulo dice que yo quiero que esta silla la ocupe alguien que yo traje al Señor. Y quizás yo lo voy a traer, ahora yo tengo que hacer cursos, tengo que hacer seminario, tengo que hacer un doctorado. No, Señor. Usted tiene que contar lo que usted es. Es que no tengo palabras. Cuente lo que usted es. Cuente lo que el Señor hizo en su propia vida. No necesita nada más. ¿Usted cree que la persona que usted tiene al lado, que no es creyente, necesita un discurso académico suyo? No. Necesita decirle simplemente, mira, Jesús cambió mi vida y yo quiero que Jesús cambie tu vida también. ¿Eso es difícil o no? Y decirle, Señor, cambió mi vida, cambió mi familia, mi matrimonio, cambió el trato con mis hijos. Yo soy otra persona desde que el Señor vino a la vida mía. Eso al cristiano le cuesta. El discípulo es natural, porque el discípulo está comprometido con los valores de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién va a dejar a usted cuando usted se vaya? ¿Quién va a dejar en su silla? ¿Usted quiere dejar a alguien en su silla? Dicho sea de paso, ¿quiere o no quiere? ¿Cuántos quieren? Muchos. Algunos están pensando, esta silla incómoda, sí, se la quiero dejar a otro. Ahora, ¿por qué no damos un paso de fe en esta mañana? ¿Cuál va a ser el paso de fe? Vamos a orar que el Señor le dé a usted la persona que va a ocupar su silla. ¿Usted se anima a esto? Y que usted esté dispuesto a llevarla al Señor. ¿Usted se anima a eso? Y que usted diga como el apóstol Pablo el día de su examen, yo no rehuí predicar el Evangelio. Entonces, si usted desea, no lo voy a obligar porque no vale nada, yo quiero que usted toque su silla, se ponga en pie, toque su silla. Póngase en pie si quiere y vamos a orar al Señor para que el Señor llene esa silla a través suyo con gente que llegue a conocer a Cristo Jesús. Amén.
Toque la silla, no se preocupe. Usted que deposita su humanidad en la silla, tóquela y diga esta oración. Dígale, Señor mío, esta silla quiero que tú la llenes con una persona que a través de mi testimonio llegue a conocerte a ti. Señor, bendícenos. Y Padre, danos más sillas para que tú las llenes todas con el testimonio que yo puedo dar. Ahora dígale, Señor, quiero ser discípulo. Quiero ser discípula tuyo. Señor, ayúdame, bendíceme. Señor, quiero crecer en ti. Y gracias, porque tú me vas a poner a la persona que necesita escuchar mi testimonio de fe. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué amén más pobre? Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento, hermanos.